Bueno, hoy vamos a referirnos a los tumores del riñón. Y como ya habían dado en anatomía patológica, saben que existen los tumores benignos y los tumores malignos. Los tumores benignos son raros, no son frecuentes, ¿no? Tanto en tanto se ve. Y son diagnosticados al azar, fortuitamente, porque viene por cualquier otro motivo de consulta y le sometemos a un estudio de análisis de orina simple y encontramos eritrocitos en el sedimento urinario o albuminuria, lo que nos obliga a estudiarlo más a fondo, pidiéndole ya estudios de imágenes, etc. Y con ello entonces podemos colegir de que finalmente es un tumor renal, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces es un hallazgo fortuito al azar. O bien, a veces también sí se pueden manifestar por las complicaciones que pueden dar esos tumores benignos, ¿verdad? Porque como todo tumor, por más benigno que sea, es una masa que ocupa lugar, ¿verdad? Entonces desplaza y comprime a las estructuras vecinas. Bueno, y entre ellas aquí puede comprimir al tubo digestivo. Entonces, por su efecto masa, el enfermo presentarse a veces con trastorno del área digestiva, por ejemplo, meteorismo, dispepsia, eructos, etcétera, ¿verdad? O bien puede manifestarse por hematíes en la orina, o sea, la presencia de glóbulos rojos en la orina, que el mismo enfermo puede darse cuenta porque orina, como se dice vulgarmente, tubo aguasa, cuando la carne se lava para cocinar ahí con el agua limpia, ¿verdad? Transparente, se vuelve color rojizo, ¿verdad? Bueno, así más o menos viene a ser la hematuria macroscópica. Y él se da cuenta de eso y se asusta. O a veces él no se da cuenta de eso, así, de esa magnitud, de la cuantía de esa hematuria, pero sí en el laboratorio aparecen campos, en el sedimento dice campo lleno de eritrocitos, o sea, de glóbulos rojos, lo cual es la llamada hematuria microscópica en ese caso. En el otro caso, cuando él se da cuenta, es la hematuria que se llama hematuria macroscópica. Pero a veces, ni por ese efecto masa que desplaza, que comprime el tubo digestivo, ni por la hematuria, vamos a tener que detectar solamente cuando el enfermo falleció y se le hace la necropsia, el anatopatólogo es el que encuentra el tumor. O a veces también cuando nosotros investigamos más profundamente el caso de nuestro enfermo, le pedimos un estudio de imágenes, por ejemplo, llamado una arteriografía, ¿verdad? Y en esa arteriografía se van a poder detectar cuando los tumores son ya un poquito grandecitos, ya no tan pequeños, no al inicio mismo, ¿verdad? Porque es muy minúsculo, la imagen que va a dar no se nota. Entonces cuando son mayores de 2 centímetros, de 2 milímetros o más, 1 centímetro o más de diámetro, ahí recién es lo que puede detectarse. Pero al inicio mismo, cuando hace un puntito nomás, es difícil, ¿no? Cuando en cambio van cobrando volumen, tamaño, masa, entonces ahí sí, por la arteriografía o por una tomografía con contraste, puede manifestarse y darnos el diagnóstico. Pero, por supuesto, el que sea benigno o maligno, finalmente va a tener el patólogo que decirnos eso, ¿verdad? Él es el que va a decidir el diagnóstico final, si es benigno o maligno, eso que aparentemente para nosotros es benigno, ¿verdad? Entonces, esas son las características generales de todos estos tumores benignos. Y le hablo así en plural porque son varios. Pero entre esos varios, sobre todo, el adenoma cortical es el más frecuente entre estos tumores benignos, ¿verdad? Y que la mayoría de las veces, como estábamos comentando recién en la parte general, son asintomáticos, o sea, no tienen una expresión clínica y se descubre al azar, como decíamos, o bien puede aparecer hematuria, ¿verdad? O albuminuria, etc. Bueno, eso es, como le repito, ya el patólogo que va a decir que es un adenoma cortical.
Otro tumor benigno es el amartoma, ¿verdad? Que este sí tiene un toque ya extrarrenal porque puede dar una manifestación neurológica a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Y cómo se va a manifestar en esos casos? Se puede manifestar por convulsiones tipo epileptiforme, como si fuese una epilepsia, se nos puede presentar al enfermo, ¿verdad? O puede haber otras manifestaciones, como ser un retardo psicomotor del individuo, ¿no? Del niño o del adolescente, en fin, es de acuerdo a la manifestación que se nos presente, vamos a decirle nosotros que puede ser una amartomasis, que es toque neurológico. El otro tumor benigno que quiero comentarles es el llamado oncocitoma. Y se lo denomina así porque al hacer el estudio radiológico, en la radiografía contrastada, aparecen como si fuesen radios de una rueda, como así los radios de la bicicleta, de una rueda de bicicleta o de moto, ¿verdad? En esa forma se expresa en la imagen. Ese es el oncocitoma, ¿verdad? O bien tenemos el tumor de células yuxtaglomerulares, el aparato yuxtaglomerular que está ahí en donde entra la arteriola aferente y sale la eferente, ¿no? Y ahí en ese espacio está el aparato yuxtaglomerular, que es donde se forma la renina, que es precursor de ese vasoconstrictor importante, ¿verdad? La que va a dar posteriormente una de las manifestaciones de este tipo de tumor, cual es la hipertensión arterial. ¿Ven? Cuando el tumor se asienta sobre todo a nivel del tejido yuxtaglomerular. Pero además pueden haber otros tipos de tumores, por ejemplo benignos, el fibroma. Este se da más en la mujer y asienta más en la zona medular que en la cortical, ¿verdad? Así como decíamos que la adenoma cortical es en la corteza, esta es en la medular, este fibroma, y que se da más en el sexo femenino. Luego tenemos los lipomas, los hemangiomas, etc. Y así diferentes tipos de tumores que, como les repito, finalmente el patólogo va a tener la palabra y decirnos qué tipo de tumor benigno es, ¿verdad? Y con ello vamos a tener dilucidado el diagnóstico. Como generalmente son muy asintomáticos, a veces el individuo hasta puede fallecer por otra causa y al hacerle la necropsia se encuentra que tenía ese tumor benigno que nunca se manifestó. Por eso es asintomático en la mayoría de los casos. Ahora bien, tenemos en el otro extremo los llamados tumores malignos. Y entre estos tumores malignos, el 80% de los casos, o sea, más de las 3/4 partes, constituye el adenocarcinoma, como habrán visto ya en anatomía patológica, el adenocarcinoma renal. Es el 80% de estos tumores malignos, ¿verdad? Más de las 3/4 partes. Y es muy importante este adenocarcinoma porque ocupa el un 5% de los carcinomas viscerales. O sea, dentro del árbol urinario está en tercer lugar. Pero entre todos los carcinomas viscerales que haya en la economía del ser humano, el 5% de estos tumores es el adenocarcinoma. Ahora bien, con respecto a los tumores que afectan ya específicamente al aparato urinario, ¿verdad? O anexos como en la próstata, vamos a tener nosotros que en primer lugar el cáncer de próstata. Cáncer de próstata que hoy día prácticamente vino a superar a los cáncer de pulmón en el ser humano, en el varón, estamos hablando, en el hombre. Antes se decía que el cáncer más frecuente tal vez en el varón era por el hecho de fumar, trabajar en polución ambiental, etc. Era el cáncer de pulmón. Hoy día parece ya que este lo superó el cáncer de próstata, ¿verdad? Cáncer de próstata que aparece a veces en el árbol genealógico de la persona, que hay que preguntarle por eso si su abuelo, su padre, hermanos, tíos no tuvieron, porque hoy día tiene mucho que ver la parte hereditaria de este cáncer de próstata, ¿no? Que se va a manifestar por hematuria, obstrucción urinaria, etc. Bueno, en fin, eso es más ya de la parte del urólogo, ¿verdad? Pero sepan ustedes que entre los carcinomas
del aparato urinario, en primer lugar está el cáncer de próstata. En segundo lugar está el cáncer de vejiga. Y en tercer lugar ya se encuentra el cáncer del riñón. En esta secuencia entonces, próstata, vejiga y riñón. Bueno, suele afectar más a los varones por encima de los 60 años. Eso no quiere decir que no se pueda ver en un joven, ¿verdad? En uno de 30, 40, pero más el grupo etario afectado es por encima de los 60 años, ¿verdad? Y se afecta más en la parte superior, el polo superior del riñón es el que más está comprometido. ¿Y dónde se originan estos adenocarcinomas? En el epitelio de los túbulos proximales, o sea, en la parte medular. Entonces, en ese epitelio de los túbulos proximales es donde se originan. Y ahí luego después se van y se diseminan. Existen factores predisponentes o favorecedores de este adenocarcinoma, como los hay en muchos otros cánceres, así como decíamos que en el cáncer de pulmón es el hecho de ser tabaquista crónico, por ejemplo, es un factor predisponente. Acá también el hábito de fumar es un factor predisponente, porque esa combustión de ese tabaco, ¿verdad?, genera una serie de gases tóxicos, dañinos para el ser humano, ¿verdad?, y cancerígenos, ¿verdad? Por eso que el fumar no solamente es para el cáncer de pulmón un factor predisponente, también no es para el cáncer de riñón, también no es para el cáncer de vejiga, etcétera, etcétera. Entonces el fumar es un factor predisponente que favorece. La herencia, por eso le dije recién, hay que estudiar el árbol genealógico de ese individuo, ¿verdad? De ese individuo, y vamos a encontrar que a veces el padre, el abuelo, el tío, etcétera, tuvieron un cáncer de riñón o murió de un cáncer de riñón. También el exceso de la ingestión de alimentos ricos en grasa animal parece ser otro factor favorecedor entre los tantos que existan. Bueno, con estos 4 factores predisponentes favorecedores ya vamos a quedarnos, ¿verdad? Existen otros que se dicen, pero con esto ya es suficiente. Ahora bien, el cáncer maligno también se la denomina a veces, clínicamente hablando, como una gran simuladora. Es decir, que simula muchas otras patologías a veces. Se confunde por eso. Y finalmente llegamos a la conclusión cuando hacemos todos los estudios de que el origen primario de toda su molestia estaba en ese cáncer de riñón. De ahí partió todo. ¿Y por qué es una gran simuladora? Porque produce este tipo de cáncer, ¿verdad?, muchas sustancias químicas iguales a hormonas, como si fuesen hormonas, sustancias químicas, muy parecido a químicamente hablando, así como si fueran hormonas, ¿verdad?, y que van a manifestarse por ende, por ejemplo, produce en exceso la renina y da una hipertensión arterial, por ejemplo, o aparece, por ejemplo, un síndrome de Cushing, como si estuviese estimulado la corteza suprarrenal, o aparece una hipercalcemia, como si tuviese un cáncer de la paratiroides, o un hiperparatiroidismo, cuando estas patologías de la paratiroides elevan en exceso el calcio. Bueno, acá también aparece una hipercalcemia,